pues que ya es una hora, o sea, una ejaculatoria es una oración, pero de flecha, una oración corta que vamos a dedicar siempre diciendo, viva Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Otro jueves más, otro jueves eucarístico, como dice Humberto. Como siempre, bendecidos, contentos, dichosos de que podamos compartir un programa más. Agradecidos que nos permiten entrar a sus hogares, que nos permiten entrar a su lugar de trabajo, que nos permiten entrar en sintonía con ustedes a través de las ondas de Radio San José, a través de los medios digitales, Facebook, Twitter, todos los lugares donde de alguna u otra forma nos escuchan, nos sentimos agradecidos y le damos la bienvenida a este su programa de Familia Formadora de Personas. Vamos a poner el programa primero en manos de nuestro Señor, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe y que pueda hacer este programa lo que el Señor ya tiene destinado que va a hacer y el mensaje donde Él sabe que va a llegar. Así que le pido que me acompañen para hacer una pequeña oración a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Hoy te queremos pedir, Señor, la presencia y que derrames el Espíritu Santo en todos los que estamos en esta radio, en todos los hermanos que nos escuchan, en todas las personas que a través de todos los medios están sintonizándose con nosotros jueves a jueves, día a día en esta radio. Queremos que envíes tu Espíritu Santo para que nos puedas dar sabiduría, para que podamos entender el mensaje que tienes programado, para entender el mensaje y lo que nos quieres decir a través de este programa. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das día a día. Te damos gracias por el cuidado que nos das. Te damos gracias y te alabamos y te bendecimos por siempre, mi Señor. Mamita María, San José, ustedes que sabemos que siempre están pendientes de nuestras necesidades y que están intercediendo ante su Hijo por las cosas que nos pasan a nosotros, también encargamos este programa para que a través de la intercesión de ustedes para con su Hijo sepa llegar y sepa derramar el Espíritu Santo que su Hijo nos regala a todos nosotros. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y venerado sean San José y bendito y venerada seas, Mamita María. Amén y amén. Bueno, fíjense que vamos a hacer un programa sobre los hijos. Hoy vamos a hablar un poco de los hijos. Y vamos a poner como en contexto lo que estamos haciendo. Fíjense que, acuérdense que hoy en día nosotros, como padres de familia, vivimos de alguna forma ocupados, llamémosle así, ocupados, estamos tratando de sobrevivir, estamos de ver la forma en que nos vamos a rebuscar para llevar sustento diario en nuestras familias. O sea, eh, como el mundo nos vende, la situación está difícil, pero recordemos, los católicos tenemos que ser optimistas, porque sabemos nosotros los católicos que tenemos a alguien que nos cuida y ese alguien es nuestro Señor. Entonces, partiendo de eso, muchas veces nosotros dentro de nuestro trabajo y la misma naturaleza a veces podemos llegar a sentir inseguros, a veces nos topamos con ese tráfico que cada día está más difícil, a veces tenemos tantos compromisos, tantas cosas que nos quitan el tiempo. Así que hoy a través de este programa queremos en realidad hacerles un llamado de alerta. Queremos hacerle un llamado llamémosle un llamado de atención, porque a veces nosotros como padres hacemos cosas que muchas veces no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Y dentro de esas muchas cosas, de tantas cosas que hacemos en el día a día, probablemente estemos abandonando a nuestros hijos. Entonces, por eso es que el programa de hoy, y lo hemos titulado Cuidado, no abandones a tus hijos. O sea, hay que tener cuidado, porque muchas veces, como les digo, abandonamos a nuestros hijos y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Ese es el problema, que a veces nosotros entre el día a día y se dan cuenta que a veces amanecemos, comemos a la carrera, si es que nos queda tiempo de comer, nos bañamos, salimos corriendo, llegamos al trabajo. Todas las problemas que hay en el trabajo, salimos de trabajo, salimos a la carrera, en el día a día se nos va tan rápido, se nos va de una forma tan rápida y quizás lo que estamos dejando en último lugar dentro de todo esto a nuestros hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Muchas veces nosotros
como dice el tema de este programa, hemos abandonado a nuestros hijos, estamos abandonando a nuestros hijos a veces sin darnos cuenta. Entonces, vamos a tratar de dar una serie de luces a través de este tema para por lo menos darnos cuenta en qué de alguna u otra forma nosotros estamos fallando. A veces inconscientemente, porque a veces hacemos las cosas y creemos que es lo correcto y no nos damos cuenta. Definamos primero, para entender, porque a veces nos hablan pero no entendemos los conceptos, entonces definamos primero qué es abandono. O sea, la palabrita abandono, ¿qué significa? Al buscar en un diccionario y ver, dice así, lo define bien sencillo, dice, el abandono es el no cumplimiento de las obligaciones de una persona con otra. Así lo define. O sea, de una forma bien abstracta, bien concreta y bien sencilla. O sea, que nosotros abandonamos a alguien cuando nuestras obligaciones para con esta persona no las estamos cumpliendo. Entonces, si nos ponemos en el punto de vista de la pareja, de la familia como tal, probablemente nosotros no estemos cumpliendo las obligaciones que tenemos para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, nuestra responsabilidad misma para con las cuestiones y cosas del hogar. Entonces, partiendo de esto, de lo que es abandono, yo les quiero leer algo de lo que nos dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica de Amoris Laetitia. Se han fijado que a lo largo de varios programas hemos estado tomando esta exhortación apostólica del Papa Francisco, y es que tiene una gran sabiduría. Y esta encíclica va dirigida sobre el amor en la familia. Entonces, por eso estamos tomando muchos numerales de esta exhortación apostólica que nos están sirviendo como de guía y nos van iluminando lo que estamos tratando de ir descubriendo programa a programa en nuestra relación de familia. Entonces vamos a tomar, yo les invito a que anoten por ahí, más adelante si quieren lo buscan, en el numeral 172 de Amoris Laetitia. Aquí se habla del amor de madre y de padre. Veamos lo que nos dice, un extracto de lo que nos dice el numeral 172 de esta exhortación apostólica. Fíjense lo que nos dice. Todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un padre, ambos necesarios para su maduración íntegra y armoniosa. Como dijeron los obispos de Australia, ambos contribuyen cada uno de una manera distinta a la crianza de un niño. Respetar la dignidad de un niño significa afirmar su necesidad y derecho natural a una madre y a un padre. Esto es lo que nos dice el Papa Francisco. Y nos va desarrollando a lo largo de esta exhortación apostólica, nos va desarrollando lo que es el amor como familia, el amor filial y todos esos conceptos. Cuando entramos a lo que es el amor de la madre y del padre, me llama la atención lo que nos dice, que todos tenemos derecho a recibir amor. O sea, es un derecho natural que viene dado por Dios. Y también me llama la atención lo que dice al final de lo que acabamos de leer, donde dice respetar la dignidad de un niño. ¿Qué es lo que significa respetar la dignidad de un niño? Y dice el Papa Francisco que respetar la dignidad de un niño es afirmar la necesidad y el derecho natural que tiene que tener un niño a tener un padre y una madre. Es un derecho natural. Y es un derecho natural quiere decir que es un derecho dado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando lastimosamente hoy en día en la sociedad? Hoy en día nosotros como hombres muchas veces estamos siendo sumamente irresponsables. Estamos siendo sumamente egoístas también porque no nos estamos haciendo cargo de esa relación que tenemos que tener con nuestros hijos. Y por el lado de las mamás están a veces tan sometidas a tanta presiones y todo, o probablemente sean madres solteras debido por la irresponsabilidad que nosotros como hombres a veces no hemos tenido, entonces les toca lidiar a ellas solas. Y dentro de toda esta maraña de cosas, dentro de todo este concepto, dentro de todas estas situaciones que se están dando, el problema es que de alguna u otra forma el afectado de todo esto son nuestros hijos. ¿Y por qué son los afectados? Porque simple y sencillamente cada quien está tratando de resolver sus problemas. Entonces aquí es donde nosotros comenzamos a abandonar a nuestros hijos. Aquí es donde nosotros muchas veces por eso es tratar de suplir las necesidades económicas
que nos demandan bastante tiempo porque la sociedad así lo está demandando, de alguna u otra forma empezamos a perder el contacto con nuestros hijos. Y como les decía, puede ser que inconscientemente, puede ser que no nos hemos dado problema. Entonces, partiendo de lo que nos dice el Papa Francisco, de la necesidad y el derecho de amor que deben de tener nuestros hijos, tenemos que empezar a entender en qué momento les empezamos a abandonar. Miren, en los abandonos de los hijos, de los niños, básicamente se produce cuando uno de los padres, o ambos padres en todo caso, o en todo caso la persona encargada, o sea, la persona, a veces dejamos a personas encargadas para nuestro hijo, lo dejan solo. No le tienen, por ejemplo, ninguna consideración. O sea, no hay cuidados para ese niño, ni cuidados físicos, ni emocionales, ni de salud, ni de seguridad, ni de bienestar, ni nada de eso. ¿Y cuál es en realidad la intención de todo esto? Probablemente la intención al final de cuentas sea porque ese niño de alguna u otra forma no les has dado el valor que realmente tiene. Porque probablemente tampoco, debido a tantas limitaciones, necesidades económicas, no les puedas dar de alguna forma las necesidades que él necesita, como vivir bajo un techo, como tener estudios. Es tan complejo este tema. Y entonces, pero nosotros como padres de alguna u otra forma tenemos que tratar de apoyar también a nuestros hijos. Y aquí es donde viene que hay que tratar y hay que saber cuál es el balance entre una cosa y otra. Y esto es bien importante. Y hago énfasis en esto. O sea, es importante que nosotros como padres de familia sepamos y estamos obligados a tratar de hacer un balance. Y el balance dentro de nuestra vida implica todo lo que son nuestras prioridades. Y dentro de nuestras prioridades, nuestra relación con nuestros hijos tiene que ser una de las mayores prioridades. Una de las mayores prioridades que nosotros nos ha dado. Porque recuérdense lo que hemos dicho en muchos programas. Dios ha confiado en nosotros tanto que nos ha dado a una personita para que la llevemos, la cuidemos y la llevemos hasta que esta persona sea una persona de buen proceder. Ya vamos a ver en la lectura de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, lo que nos dice al respecto. Y hoy para eso hemos tomado únicamente 2 versículos bien cortitos y van a ver cuánta sabiduría nos dice la palabra de Dios a nosotros que tenemos la obligación como padres de familia. Ahora bien, si bien el abandono de los niños no solamente implica el abandono físico, o sea, no solo implica el hecho de dejarlos solos en la casa, dejarlos haciendo tareas, muchas veces los dejamos al cuidado de los otros niños pequeños, sino que también implica un abandono muchas veces emocional que nosotros le damos. Por ejemplo, cuando un padre o una madre ofrece muy poco contacto físico. O sea, es como cuando ustedes tienen un hijo y no lo quieren ver, o sea, porque se pelearon de alguna u otra forma con la persona, con la mamá de sus hijos. O sea, así dicen, o sea, no hay contacto con ellos. Entonces el que paga el pato de todo esto, por ejemplo, son los hijos. Y muchas veces en estos pleitos que se tienen entre las parejas, el papá o la mamá se van de la casa, lo que sea, y el que sale más afectado es el niño, cuando el que tiene menos que ver en todo esto, cuando el que tiene que ver por último entre este tipo de problemas son los hijos. Entonces al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que estos niños van sufriendo como el abandono y entonces empiezan a sufrir estos niños muchas necesidades que no les son satisfechas, o sea, empiezan a ellos a tener carencias, porque ya no están los dos, sino solamente uno. Si el papá abandonó y dejó solo al hijo con la mamá, por lo que sea, por los problemas que hayan sido, lo que sea, básicamente la mamá tiene que rebuscarse, como decimos los salvadoreños, y dentro de ese rebuscarse, empieza a tratar de ver cómo sale adelante, pero eso implica que muchas veces el niño tiene mucho abandono. No se cumplen sus necesidades, no puede ir a estudiar, tiene que ayudar a trabajar para llevar sustento a la casa y todo eso. Y entonces aquí se empieza a crear un problema con los niños de donde se empieza a ver bajo estima, dependencia, impotencia, falta de cuidados. Ahí se empiezan a ver que muchos niños son agresivos
Y aquí es donde empezamos a ver como que las raíces de los problemas que estamos viviendo en este país. El problema de tanta delincuencia, el problema de tantos hijos que se meten en problemas o en dificultades con grupos que no son necesariamente los más adecuados. Entonces, ¿por qué? Bien decían nuestras abuelitas, o sea, lo que no encontrás en tu casa lo buscas fuera de la casa. Aunque muchas veces eso que buscas afuera no sea lo más adecuado. Lastimosamente, el calor o el cariño o el hecho de que se sintieran nuestros hijos acogidos en un hogar no lo encuentran ahí, entonces salen a buscar falsas expectativas afuera. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a dejar de lado a nuestros hijos y ahí es donde prácticamente empezamos y dejamos abandonados a nuestros hijos. Entonces, ¿se dan cuenta cuánta sabiduría nos está diciendo? O sea, ¿se dan cuenta de lo que nos dice el Papa Francisco? Nuestros hijos necesitan amor. Y muchas veces nosotros no les estamos dando ese amor. Y también nos dice el Papa Francisco que nuestros hijos necesitan de la presencia de los dos, papá y mamá. Si uno de los dos no está presente al 100%, por lo menos necesita saber, el niño necesita sentirse que a los dos, aunque ellos como pareja no estén juntos, por las razones que hayan sido, necesita saber que él es importante para los dos, no únicamente para una persona. Y entonces, aquí es donde nosotros tenemos que esforzarnos al máximo, porque al final de cuentas nuestros hijos no son los que pidieron venir a este mundo, sino que nos involucramos nosotros dos como personas y a través de nosotros Dios nos dio la bendición de procrear un hijo. Pero a veces le queremos cargar a nuestros hijos todas las dificultades que nosotros tenemos y eso no es posible y ahí es donde empezamos a abandonarlo. Pero veamos nuestra obligación como padres de familia o como papás y descubramos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Fíjense que vamos a leer en Proverbios, en el capítulo 22 y en el versículo 6, un solo versículo. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros como papás. Fíjense lo que nos dice. Muéstrale al niño el camino, muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como que en un versículo está resumida toda nuestra misión de ser padres. Fíjense cuánta sabiduría en un solo versículo. Muéstrale al niño el camino que debe seguir. Es nuestra obligación. O sea, nosotros tenemos que estar involucrados para orientar a nuestro hijo. Debemos orientarlos en el camino que van a seguir a lo largo de toda la vida. Pero para eso no podemos hacerlo a control remoto. O sea, nuestros hijos no son alguien que lo vamos a dejar y hay que él vea y que sea una plantita. Miren, hasta las plantas necesitan cuidado. Por ejemplo, ahorita dice Humberto, como Mirna anda afuera. Y entonces las plantas que ella tanto cuida, hay que también cuidarlas. O sea, uno tiene que estar pendiente de esos. Entonces, Mirna es bien delicada con las plantas. Ahí anda viendo que le quita las cosas que la pueden dañar, que las echa abono, que les echa agua. O sea, así como se cuida de esas plantas, así es como también tenemos que cuidar nosotros a nuestros hijos. Hay muchas cosas que nosotros no podemos delegar. O sea, el amor, ¿cómo vamos a delegar el amor que nuestros hijos quieren sentir de sus padres? Es bien difícil delegar esto. Lastimosamente existen muchas formas de abandono. Y muchas formas de abandono que generalmente no son evidentes. No son evidentes porque a nivel de sociedad como que se ha hecho mucha costumbre esto. A veces es costumbre, a veces es necesidad. A veces hay familias que han tenido que desintegrarse porque de alguna u otra forma los padres tienen que emigrar hacia otros lugares para tratar de ganar el sustento. Y dentro de esa emigración hay que tener mucho cuidado y hay que estar en una constante comunicación con nuestros hijos para que ellos realmente sepan, realmente ellos entiendan y realmente se sientan acogidos por ese amor que nosotros como padres debemos de tener. Miren, nos vamos a ir ahorita a la primera pausa para que meditemos un poco acerca de lo que
nos dice Proverbios 22:6, donde nos dice la misión de nosotros, y luego continuamos desarrollando este tema que está sumamente interesante. Ya regresamos.